Apóstoles, en el capítulo 3. Y reitero, no se trata que tengamos todas las respuestas, pero sí que hagamos un pequeño análisis, cómo observamos el servicio. Listo, mis hermanos, hasta ahí es donde logramos alcanzar. Hace 8 días, con base en el libro que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Mis hermanos, ¿ya terminamos? Hasta ahí nos corresponde. Créanme que yo quisiera más tiempo, pero el tema que tenemos es extenso, entonces nos toca aprovechar al máximo el tiempo. Decía Pablo a la iglesia de Éfeso: sed imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como Cristo también lo hizo, se sacrificó, se ofreció, y ese sacrificio de Cristo Jesús fue ofrenda, olor grato al Señor. Vamos a mirar 2 pasajes. Recuerden que para el día de hoy el tema que vamos a observar son los elementos del servicio. ¿Quién quiere definir servicio? Pueden levantar su mano. Hermana Doris. Muy bien. ¿Quién quiere definir servicio? Hermana Marta. Está ahí en su hojita, ¿sí lo vieron? ¿Por qué lo metí ahí? Porque es importante, hermanos amados, que nos vayamos relacionando. Esa definición es la que vamos a llevar durante estos 4 domingos. Leamos Hechos de los Apóstoles capítulo 3. Un poco de contexto: ya el Señor Jesucristo ha ascendido a los cielos, ya lo que observamos aquí es la predicación de Pedro, su primer sermón, y la conversión de muchos judíos que estaban allí. Ahora, en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles observamos un escenario un poco diferente, pero con un mismo protagonista, Pedro. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículo 1 al 10. Muchos pasajes podrían contener los elementos del servicio, pero vamos a referirnos solamente a 2 pasajes. Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, eso de las 3 de la tarde, la de la oración. Era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Versículo 3, capítulo 3, Hechos de los Apóstoles. Hablando de este hombre cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pedro le dice, versículo 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo versículo 8, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. El contexto siguiente, el contexto es nuevamente un discurso de Pedro ahora en el templo y la conversión de 5,000 personas. Tengan eso allí en mente. Otro pasaje del Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Allí Juan nos relata un milagro que hizo el Señor Jesucristo. Y reitero, lo que observamos en estos 2 pasajes, Evangelio de Juan, capítulo 6, son los elementos que deben contener un servicio. Ya hablamos
acerca del servicio y del corazón que debe ponerse allí. Después de esto, Jesús fue al otro lado. Estoy en el Evangelio de Juan en el capítulo 6, al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. 6:2. Le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde? Pregunta el Señor. ¿Compraremos pan para que coman estos? Entonces, versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: hacer recostar la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, le repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dice el versículo 12, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobran para que no se pierda nada. El resto de la historia ustedes ya lo conocen. Del libro Llamados a ser siervos de Dios, Warren, voy a tratar de leer este apellido, Wiersbe, nos da gran material para entender cuáles son los elementos que usted y yo debemos tener para el servicio. Hagamos un pequeño repaso. ¿Tienen la lista de preguntas que hicimos hace 8 días? ¿La trajeron? ¿La conservaron? Esto va a ser una secuencia. Esto va a estar uno delante de otro. ¿Por qué? Porque con base en lo que vimos hace 8 días, nos va a permitir también entender hoy un poco. ¿Quién tiene ahí las preguntas anteriores? ¿Quién la trajo? Hermano William, lea la primera, por favor. ¿Dónde empieza mi servicio? Hermanos amados, ¿dónde empieza el servicio? La mano arriba. En el corazón. Amén. Gloria al Señor. El corazón regenerado, el corazón visto a través de los ojos de Pablo en la carta a los Efesios que vimos hace 8 días. En el corazón redimido, cambiado, regenerado. En el corazón donde está el Espíritu Santo es donde empieza el servicio. Segunda pregunta, Will. ¿Cuál es tu definición de servicio? Ya la tenemos. ¿Quién quiere leer la definición de servicio? Oiga, están tímidos hoy. ¿Qué ocurre? ¿Quién quiere leer la definición de servicio? Hermana Yolanda. Muy bien, observen porque hoy vamos a trabajar en los recursos divinos. Tercera pregunta, Willy. ¿Cuál es el principal lugar de tu servicio? Levante la mano, ¿quién quiere responder? El principal lugar de tu servicio. Hermano Eberto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice hermana Marta? ¿En el cuerpo de Cristo? ¿Una? No. Hermana Marina. Yo mismo, recuerden que dijimos, el principal lugar de servicio soy yo mismo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque de acuerdo con lo que Pablo nos explicó en Efesios, somos un cuerpo. Es decir, decíamos, si yo me sirvo, estoy sirviendo a los hermanos. Yo soy el que vengo a servir, vengo a prestar también ese servicio de adoración el día del Señor. Cuarta. ¿Cuál es el principal día de servicio? ¿Quién quiere responder? Levante la mano. Charlie, hermana Yasmín, escuchemos a Yasmín. Todos los días, especialmente el día del Señor. Ahora escuchemos a Yasmín 2. Todos los días, hoy especialmente, pero todos los días es de servicio de adoración al Señor.
Quinta y última. Willy. Por allá atrás no hay nadie, no vinieron nadie. Juanito. Hermana Marta. ¿Sí entendieron? ¿Quién es el que principalmente se beneficia de su servicio? Voy a hacer una pregunta. Hoy, los que respondieron yo, que esa es la respuesta, ¿cómo se han beneficiado del servicio? Hoy. Escuchemos a... Dice... La enseñanza, el tinto, la comunión. ¿A quién no vimos hace 8 días? Lo saludamos hoy. Le estrechamos en un abrazo. Le dijimos, hermano, hermana, le extrañamos. ¿Quién se ve beneficiado? Yo, ¿cierto? Y estamos disfrutando de esa comunión. Entonamos los himnos. Alabamos al Señor. Disfrutamos de la cena. Eso es el contexto. Ahora, indudablemente que servir es fundamental y cuando se hace por medio de nosotros, indudablemente estamos sirviendo. Hay muchos de ustedes que se relacionan con esta palabra o ministrando en el cuerpo de Cristo y en el nombre de Cristo. Cuando usted sirve es algo emocionante, cuando usted sirve es algo glorioso para el Señor, o puede ser el servicio más pesado que, por ejemplo, subir una piedra bien grande a Monserrate. Hoy vamos a hablar de eso. Cuando usted sirve, entendiendo bajo estas premisas que hemos leído de las preguntas del domingo anterior, usted logra entender que es glorioso o puede ser pesado y puede ser difícil. No importa cuál difícil o cuál fácil sea la tarea de servicio que usted da, indudablemente necesitamos poner ganas, guiados por el Espíritu Santo del Señor, motivados porque estamos siendo miembros del cuerpo activos, no miembros muertos, sino que somos miembros activos. Eso nos motiva a continuar adelante y a crecer. Levante la mano quien no ha querido botar la toalla y salir corriendo. Yo soy el único que no ha querido, el resto todos han querido botar la toalla. Continuamos adelante en la tarea de servir y de servir principalmente a los santos. Eso empieza en la cartelera donde decimos, aquí están todos los lugares de servicio, ¿sí? No, ¿dónde empieza? En su corazón. Por eso es que mi esposa me dice, tiene que repetir y repetir y repetir para que los hermanos entiendan. Una sabia esposa es la que yo tengo. Amén, Señor. ¿Cuál método tiene usted para servir? ¿Cuáles son los métodos que usted se inventa? Hermana, a partir de hoy le toca, eso es un método. Tengo otro método, hermosos niños que necesitan ser edificados. Y ponen la cara así como de Martín, entonces, ¿quién no quiere ser profesor de esos niños? Otro método, empezar a llamar. ¿Cuáles son los métodos? No, a eso no se refiere el Señor. A lo que se refiere es que nosotros debemos operar, funcionar, servir en pro de los santos, pero de acuerdo con el llamado que el Espíritu Santo nos está haciendo a cada uno de nosotros, de acuerdo con lo que el Señor nos dice. El desarrollo de Hechos de los Apóstoles capítulo 3 nos muestra 4 aspectos que son fundamentales, 4 aspectos que usted tiene que tener en su mente que son fundamentales para llevar a cabo un servicio. Allí está Pedro, está Juan y tienen enfrente un hombre con una necesidad. ¿Cuál era la necesidad de este hombre? Levanten la mano, que es que todos murmuran. Jenny, sanación. Esa es la necesidad de ese hombre. Ahora, ¿cuál fue el servicio? ¿Cómo suplió Pedro y Juan esa necesidad? Lo sanó. Estamos en contextos diferentes, porque el hombre no tenía esa necesidad y Pedro no lo sanó. Miren muy bien el texto. ¿Cuál era la necesidad del hombre? Limosna, plata. Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata.
Ese hombre requería algo que Pedro no le dio, pero Pedro le dio algo que él sí necesitaba. ¿Sí entendieron? ¿Quién me lo quiere repetir? Hermana Liana, tenemos una valiente. Muy bien, resumió la idea, pero es posible que pase así en la iglesia. Primer aspecto que tenemos que tener en cuenta, hay una necesidad. Y creo que parte está allí en la pregunta, ahorita vamos a mirar eso. Al mismo tiempo, observen este otro elemento, fundamental, compasión. Pedro y Juan dijeron, somos apóstoles, vimos al Señor Jesucristo muerto, resucitado, somos más dignos que absolutamente ningún otro hombre y siguieron de largo. ¿Y cómo quedó ahí el hombre? Botado. No, ¿cierto? Ellos fueron movidos a compasión, póngale misericordia. Primer aspecto que debe tener el servicio, necesidad, observarla. Segundo aspecto, esa compasión que usted y yo debemos tener. Otra de las características que tiene el servicio es el que esto quede completamente cerrado, en este caso sanado o cubierta esa necesidad. Segundo, perdón, primer aspecto, necesidad. Segundo, compasión. Tercer aspecto, sanado, terminado, acabado o suplida esa necesidad. Ahí les estoy poniendo problemas porque usted va a empezar a decir, pastor, entonces yo tengo que suplir todas las necesidades que hay en la iglesia. ¿Por qué no, Jenny? El Señor nos capacita para unas y para otras no. Es lo que me gusta de Jenny, la polémica ante todo. ¿El Señor no nos capacita para tener compasión de todo? Sí, muy bien. Y último punto que debe tener cualquier servicio. Ojo, porque este creo que es el que más nos va a dar fuerte. Al final, el hombre entró al templo saltando, brincando y glorificando al Señor. Otro aspecto que debe tener el servicio es que glorifique al Señor, no a usted. Si usted se le está robando o yo me le estoy robando la gloria al Señor en lo que hago, este realmente servicio es inválido. Ya le había mencionado algo con relación a esto la semana pasada. Entonces, las características que vamos a ver allí son 4. Conocer personalmente los recursos divinos. Pregunta 1. ¿Quién quiere responder la pregunta 1 de nuestra encuesta de este domingo? Allá atrás también se vale que respondan. ¿Quién quiere responder la pregunta 1? A ver, una mano arriba. Elmer. ¿Cómo es la pregunta, hermano? Ahí nos mezcló las 4 preguntas, pero bueno, ayudemos a Elmer. En la primera pregunta, ¿alguien más? Ayúdenos. Hermana Liliana allá atrás y ahorita aquí adelante. Yo no sé si la pregunta fue clara. ¿Cómo dice la pregunta? Dice el hermano el espíritu. Dice la hermana los talentos. ¿Alguien más? Carolina López Gómez. Comunión. Don José Antonio. Gracia y fe. ¿Por qué hay tanta variedad? ¿Por qué hay tanta variedad? Piensen en esto. Ustedes son administradores, yo soy administrador de recursos divinos. Entonces Dios me llama a servir. La primera pregunta dice si conozco. Y a eso se está refiriendo el pasaje de Hechos de los Apóstoles. Es bueno porque vamos a centralizar todo esto. Hermano William iba a decir algo.
Vamos entonces allá a Hechos de los Apóstoles nuevamente. Capítulo 3. Personalmente conoce los recursos, dice Hechos de los Apóstoles, versículo 4 al 7. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, estoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 5. Él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. El primero, el principal recurso es que usted entienda que usted está en bancarrota. Usted y yo estamos en bancarrota para proveer cualquier necesidad dentro de la iglesia. Recuerden nuestra definición. Tiene lugar cuando los recursos divinos. ¿Cuánta plata y cuánto oro tenían Pedro y nada? Cuando él dice, míranos, recuerdo por allá el pasaje de Mateo, cuando el Señor les dice, no lleven plata, no lleven oro, no lleven una segunda capa, no lleven alforja, no lleven nada. Como quien dice, oiga, paralítico, ¿usted ve que yo soy rico? Es la primera característica. La respuesta allí es que indudablemente yo estoy en bancarrota espiritual, bancarrota económica, no tengo nada. Para satisfacer esas necesidades humanas, indudablemente usted lo que debe hacer es, nuevamente miremos versículo 6, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? El Espíritu Santo. ¿Qué tenía Pedro? A Cristo. ¿Qué tenía Pedro? Fe, gracia. ¿Qué tenía Pedro? Un nuevo nacimiento. Y Pedro, con los 12, son los únicos que tienen el poder de hacer obras o milagros, no nosotros. Entonces, allí lo que se muestra es que las riquezas que tenían estos apóstoles las compartió con otros, las entregó al servicio. En primera instancia se declaró Pedro en bancarrota. Estamos pelados, no tenemos nada. Y entregó lo que realmente sí tenía. Como dice Pablo, les doy la cita para que la registren ahí en 2 Corintios capítulo 6, versículo 10. Somos pobres, dice Pablo. 2 Corintios 6, 10. Somos como pobres, pero pero enriqueciendo a muchos. Hermanos, esto tiene que entrar en su mente y es válido porque en esta mañana usted cree que la única manera de proveer para las necesidades de los hermanos es de acuerdo con su riqueza. No es así. Si usted provee de acuerdo con su riqueza, ¿para quién es la gloria? Para mí, para ese yo que pusimos. Pero si usted provee de acuerdo, como lo hizo Pedro, con base en la riqueza que proviene de los cielos, ¿para quién es la gloria? Para el Señor. Ojo, la próxima vez que usted vaya a proveer para esas necesidades, entienda que somos pobres, pero enriquecimos y enriquecemos y estamos enriqueciendo a muchos. ¿Cómo? A través de la gracia que nos ha sido dada. No sé si tengan ahí abierto todavía en Juan. También nos da gran cantidad de elementos. Y aquí sí se muestra más esto. Durante esta alimentación de los 5,000, tengan en cuenta, es el único milagro del Señor Jesucristo que aparece en los 4 evangelios. Allí estos discípulos vieron a 5,000 hambrientos. Menciona nombres. Vamos a suponer que la totalidad de estos 5,000 estaban como yo, felizmente casados. Y vamos a suponer que como yo tenían estos 5,000 dos hermosos hijos. ¿Cuántos habían? Más o menos unos 20,000. ¿Sí? Hablamos de la esposa, son otros 5,000, y hablamos de 2 hijos, son 20,000. ¿Sí? ¿Está bien la aritmética? Bueno, vamos a suponer que habían 20,000 allí hambrientos. Y los discípulos, de una manera bastante osada, dice, versículo 7, 200 denarios no bastarían para cada uno de ellos.
y que se les distribuyera a uno por uno. Hay otro que dice, aquí hay un muchacho, tiene 5 panes, tiene 2 peces. ¿Qué es esto para tantos? ¿Qué es lo que hay allí que pueda ser representativo si ni siquiera 200 denarios pueden alimentar, dejémoslo en su contexto, a 5.000? Una de las primeras tendencias es quitarnos el problema de encima. Ustedes ya dijeron, bueno, hay necesidades dentro de la iglesia, pero la primera tendencia que tenemos cuando vemos una ocasión de necesidad es quitarnos el problema de encima. ¿Qué fue lo que dijeron los discípulos de acuerdo con los sinópticos? Mándelos para las aldeas. Sí podemos proveer para todas las necesidades que hay en la iglesia, pero de diferentes maneras. Sí podemos servir en todas las áreas de la iglesia, pero de diferentes maneras. Es indudable que los apóstoles aquí dijeron, 5 panes, 2 peces, eso no es nada. Pero miren, hermanos amados, lo que para ustedes y para mí no es nada, en las manos benditas y en las manos traspasadas del Señor Jesucristo, esto es inmenso. Es una gran cantidad. A veces nosotros decimos la única forma de poder proveer para estas necesidades es el dinero. Pero, ¿en qué se convirtió? 5 panes y 3 peces en la mano del Señor. En alimentación para todos. Nosotros a veces pensamos que el servicio lo hacemos con nuestras fuerzas, con nuestros talentos, con nuestras capacidades. Nosotros lo hacemos por causa de nuestra conciencia y nosotros lo hacemos echando mano de todo lo que inclusive nos decían por allá atrás, los diferentes dones. Pero hermanos, el primer aspecto, estamos en bancarrota. El segundo aspecto, proveemos de la gracia de Dios para ese servicio. El tercer aspecto, están dadas todas las necesidades dentro de la iglesia. Usted y yo somos llamados para servir. Usted y yo somos los llamados de parte del Señor para ponernos allí enfrente. Y aunque esto parezca poco, indudablemente hay una frase que se muestra bien interesante. Dice el versículo 9, ¿mas qué es esto para tantos? Les hago una pregunta. ¿Somos fabricantes o somos administradores? Estaba ahí, ¿sí? ¿Sí la vieron la pregunta? ¿Es la 2? ¿Cómo dice Rocío, por favor? Magda Rocío. ¿Esa es la 2? ¿La 3? Muy bien. Con base en la 2 y con base en la 3 yo les pregunto, ¿ustedes son fabricantes o son administradores? Uy, muy bien. Si son administradores de la gracia de Dios, vamos por favor todos al libro de Proverbios. Allí en el libro de Proverbios se nos está indicando, se nos está mostrando una de esas características en el versículo, Proverbios capítulo 11, versículo 24. Ojo porque ustedes dicen, somos administradores, no somos retenedores, no somos fabricantes. Aquí dice, hermanos, esto nos va a cambiar 180 grados nuestro concepto de servicio. Proverbios 11, 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Miremoslo bajo el contexto de los 5.000 alimentados. 5 panes, 2 peces, el Señor los bendice y reparten. ¿Quiénes reparten? Los discípulos. Muy bien, ya repartieron los discípulos. Ahora, si ustedes continúan leyendo, se recogieron canastas llenas de panes y peces. Proverbios 11:24 dicen, hay quienes reparten y les es añadido más. Pero la segunda parte del proverbio dice, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza.
Usted ha dicho sabiamente, soy un canal, recibo de la bendición de Dios y proveo para las necesidades. Hay también algunos que dicen, yo soy fabricante de las provisiones para las necesidades de los hermanos. Estos términos vamos a estar moliéndolos y moliéndolos y moliéndolos. Cuando usted dice, soy un fabricante de las provisiones para las necesidades, se está refiriendo que es a través suyo o que es usted mismo quien se está inventando la forma de solucionar el problema o la necesidad del hermano, pero no le da la ocasión al Señor. ¿Estoy siendo claro? Dice, vuelvan nuevamente a Hechos de los Apóstoles. Dice Pedro, no tengo nada. Pedro se convierte en un canal de gracia divina o en un fabricante de gracia divina. Es un canal. ¿Usted es ese canal? ¿Qué ha recibido usted de la gracia de Dios, de la fe de Dios, del Espíritu Santo de Dios, de la salvación de Dios? Usted es un canal que Dios utiliza para esa misma provisión, entregársela a otros. Hablo en cuanto a aspectos espirituales y materiales también. El proverbio dice, reparta y va a recibir más de lo que reparte. O retenga, guarde y ahorre y se va a convertir en un pobre. Ahí es donde está allí planteado. Los discípulos querían fabricar la bendición, pero el Señor los llamó a que fueran distribuidores de esa riqueza. Cristo toma en manos suyas la bendición y se la pone en su mano. Tome, Rocío. ¿Para qué? Para que guarde debajo de la cama, para que atesore, para que duerma incómodamente por causa de todo lo que tiene guardado debajo del colchón, o para que ella sea un canal. ¿Usted es canal o es una represa? ¿Usted es fabricante de esas mismas bendiciones o usted es un canal de bendición en el servicio? Observe muy bien esto, porque eso le implica que usted se ponga enfrente del espejo y evalúe qué ha recibido del Señor y qué está dando. También el proverbio dice que la sanguijuela tiene dos hijas, dame y dame. ¿Es usted un canal o es usted una represa? Esa multiplicación solamente se da en manos de Cristo, la distribución se da en nuestras manos. Usted debe aceptar el papel de distribuidor, no el papel de fabricante, no el papel de aquel que almacena y que indudablemente represa todo lo que viene de parte de Dios. En el servicio usted va a experimentar una gloriosa libertad en que está administrando y distribuyendo y siendo canal de las bendiciones de Dios. Si se viene la guerra de allí de nuestros vecinos y todos los hermanos vienen hacia aquí, hacia Colombia, hacia Bogotá, a esta localidad del Tunal, y se nos presenta una gran necesidad económica de sustento y de abrigo. Usted tiene dos opciones: o utiliza sus recursos físicos, materiales, personales y los entrega en administración para bendecir a ellos, o al mismo tiempo está orando para que Dios lo utilice y haga multiplicación de esos panes y de esos peces a través suyo. Cuando decíamos, no es posible que yo participe en todas las necesidades, me estoy refiriendo a que sí hay forma en cómo usted participa de todas las necesidades. Por ejemplo, ¿qué necesidad identificaron en la iglesia? Una necesidad. ¿Quién quiere? Identificó una necesidad de misericordia, más terrenal. Dijo el hermano, mantenimiento. ¿Esa es mercado? Mercado, dijo el hermano Jim. Mantenimiento, mercado, dijo el hermano Jim. Esa es una necesidad. Ahora,
yo tengo la misma necesidad de mercado. Yo no puedo participar de ninguna manera, de ninguna forma. ¿O sí puedo? ¿Cómo? Ah, ¿vio Jenny que sí puede participar? ¿Y cómo decía antes que no? ¿Sí entienden, hermanos amados? Ante el ejemplo que les pongo de los de Venezuela que se nos vienen acá, es posible que no tengamos todas las toneladas de alimento que usted y yo requerimos para ellos, pero sí tenemos un excelente conducto y comunicación directa con el Señor, que es la oración. Si es la forma de participar en las necesidades puntuales, específicas dentro de la iglesia, ¿por qué no se ve más del 90% de los miembros de la iglesia el jueves de oración? ¿Sí entienden? La forma como yo tengo para participar, una de las maneras, es orando. Esto debería estar así a reventar el día jueves de oración. Porque tenemos necesidades de enfermedad, orábamos hoy por eso. Porque tenemos necesidades económicas, porque tenemos necesidades materiales, porque tenemos necesidades de salvación, porque tenemos necesidades de relación entre esposo, esposa, padres, hijos. El desdén que usted y yo mostremos ante la reunión de oración muestra también que usted es inmisericordia con relación a las necesidades que hay en la iglesia. Como padres decimos que nuestros hijos sean convertidos al Señor, pero no venimos a orar por ellos. Pero sí hay forma. Usted puede participar en esto. Voy a poner más ejemplos. Sigo con los mercados. Si usted puede explicar, dice Bob Cook, si usted puede explicar un milagro, entonces no fue un milagro. Y voy a ponerles este ejemplo. Para usted, amado hermano, amada hermana, una libra de arroz no fue nada. Se puso la cajita, hermosa caja, adornada, preparada, y usted trajo una libra de arroz. ¿Qué es eso? Nada. Pero esa libra de arroz fue el alimento glorioso que el Señor puso en la mesa de una familia que esa noche no tenía alimento. Y una esposa abnegada y una esposa que sabe la necesidad que hay, toma esa libra de arroz y la convierte en alimento para una familia de 4 que le da la gloria al Señor porque tienen arroz en su mesa. ¿Sí lo notan? Para nosotros a veces los recursos no son nada, pero en las manos del Señor se convierten en grandes bendiciones. Y usted participó 7 veces de mercados para 7 familias. ¿Y estas familias qué hicieron? Vinieron donde el pastor, gracias a usted. Es más, yo no he visto muchos que fueron bendecidos, pero bueno, volverán en algún momento a darle gracias al Señor. No a mí, al Señor. ¿Pero qué hicieron estas 7 familias? En casa le dieron la gloria al Señor por lo que recibieron. ¿Sí lo notan? Si quieren les hablo de una pastilla de chocolate. Si quieren les hablo de un frasquito de aceite. Si quieren les hablo de todas esas participaciones que son menores, pero juntado bajo la gracia del Señor son bendición para una familia y son gloria para Cristo. Y estoy hablando de aspectos pequeños. Si usted puede explicar un milagro, indudablemente no fue un milagro. Como hombres tenemos grandes necesidades de eso de baño que se está haciendo allí. ¿Y usted puede explicar de dónde salió la plata? Si somos pobres, necesitados, miserables, no tenemos dinero, y hay un hermoso baño enchapado y se está orando por esa necesidad, ¿de dónde salió el dinero? No, es que no hay trabajo, es que han bajado las ofrendas, es que indudablemente los hermanos no han conseguido dónde ocuparse, es que les están pagando muy poquito y hay baños. ¿Sí lo notan? Lo que para ustedes es un baldosín en manos del Señor Jesucristo es multiplicación de bendición. Estas son características del servicio. Juan, capítulo 1, versículo 16. Tiene las características que mejor resumen lo que los siervos de Dios tienen para ese servicio. Juan, capítulo 1, versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos,
Permítanme, les doy una explicación. Cuando usted está parado en el mar, aquí está la arena y aquí está el mar. Lo que forman las olas es el viento viene sobre las olas, sobre la superficie del mar y conforma las olas. Cuando usted está así parado, viene una ola, viene otra ola, le dan las 8 de la noche, termina todo insolado y siguen viniendo las olas, nunca dejan de terminar. Eso es a lo que se refiere Juan 1:16. De su plenitud tomamos todos. Piensen en esta imagen, y es que la bendición de Dios viene una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y aquí nos pueden dar 3 días y seguiremos con otra, y esta es la bendición que viene de Dios. Es la bendición que usted tiene y como siervo de Dios alimenta, entrega y provee al resto de la iglesia. Es gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Usted lo que tiene para administrar es la gracia de Dios. El servicio que usted presta es la gracia de Dios recibida, puesta en manos del resto. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio refrigerio? No tengo, pastor. Pero decimos, tomarnos un café a estas horas que está haciendo sueño y todos me miran con ojitos dormilones, es delicioso. Son siempre los mismos 3 o 4 miembros de la iglesia dando refrigerio y el resto bajo la excusa de que no tengo. Sí tiene. Lo que pasa es que usted no está observando que el servicio se da es para los santos y que usted es un administrador y que usted está llamado para hacer en función de esos hermanos una gran bendición. Usted no da, es la gracia de Dios. Usted no merece ni siquiera, y yo tampoco, de esa gracia de Dios. Simplemente usted la recibe, esa gracia, como un don de amor y, por supuesto, comparte con los otros. Reitero, usted es un canal de la gracia de Dios, no es un fabricante de soluciones para los hermanos. Usted da, usted entrega. ¿Cuáles son las características de ese dar? Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosante. Eso es lo que se dará en vuestros regazos. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38. El Señor está diciendo que usted dé generosamente una buena medida, una apretada medida, una medida que indudablemente va a ser de bendición al otro. Y reitero, no estoy promoviendo un activismo, pero tampoco estoy diciendo que usted ante una necesidad se quede quieto y no pase nada, porque ya vimos un aspecto en lo cual puede participar en la oración. Si ve a un hermano en necesidad de salud, ¿qué puede hacer por ese hermano? Orar. ¿Qué más puede hacer? Acompañarlo a una cita médica. ¿Qué más puede hacer? Llamarlo a casa y decirle, hermano, estamos orando, estoy orando por usted. ¿Qué más puede hacer? Darle los remedios, visitarlo, dice aquí Willy desde el túnel. ¿Qué más puede hacer? ¿No más? A ver, somos un cuerpo, estamos llenos del Espíritu Santo, hay alguien que está enfermo. ¿Cuál, Charlie? Dolernos con ese hermano. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo lo animo? ¿Cómo lo animo por medio de la palabra? Muy bien. Salmo 41, mi favorito para los enfermos. El Salmo muestra cómo el Señor pone una cama mullida, blandita, para aquel que está enfermo, pero no lo va a dejar allí. Hay formas, hermanos amados, de participar, pero usted debe entender que a veces decimos, todo lo que no puede hacer la plata no lo hace nadie. No, no es eso. No es esa la manera. Somos los administradores de la gracia de Dios. Cuando Pablo se presenta delante de los de Corinto y está justificando su ministerio, dice Pablo, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Primera de Corintios 15:10. A veces usted trabaja más de lo que Dios hace. Así, hermanos amados, nosotros somos siervos puestos al servicio de las riquezas de Dios. Hay una pregunta que no se ha respondido. Es la primera. Repítamela por favor, Magda. Ahí, anótelo, regístrelo. Esos recursos son la riqueza de la gracia de Dios. La mayor parte de ellos están en la carta a los Efesios. ¿Cuáles son esos recursos que yo tengo para hacer bendición? Las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria, las inescrutables riquezas de Cristo, las riquezas de su misericordia, las riquezas de su sabiduría. ¿Se dieron cuenta? Y usted se presenta delante de un hermano como miserable. No tengo. Pero Pablo está diciendo, Efesios 1:7, 2:7, riquezas de su gloria. Efesios 3:16, la anterior era riquezas de su gracia, ahora riquezas de su gloria. Efesios 3:16, Filipenses 4:19, inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:8, las riquezas de su misericordia. Efesios 2:4, las riquezas de su sabiduría. Romanos 11:33. Tenemos y en abundancia para distribuir. Poderoso es Dios para hacer que abunde sobre vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Segunda de Corintios 9:8. Indudablemente, lo primero que tenemos que conocer son las riquezas que Dios nos ha dado y que esas riquezas se deben entregar a otros. Reitero, ¿cómo está usted? En bancarrota, pero tiene con qué bendecir a los hermanos. Pregunta 2. Necesidades humanas. ¿Qué respondieron allí? Se nos está yendo el tiempo. Pregunta 2. No, Martín no tiene ganas de leer. ¿Quién quiere leer? ¿Quién responde? ¿Cómo le pregunté? Bueno, Jimmy, repítela. Conocer algunas necesidades humanas dentro de la iglesia, cuáles nosotros colocamos las madres, ayudarles con sus hijos. ¿Qué más? ¿Sí entendieron esa? Por ejemplo, Has tiene una cita, su esposo está trabajando, yo vivo a 2 cuadras, ¿qué hace Has? Va y me lleva a las niñas y yo se las cuido. Claro, con la autorización de la disciplina y chachada fuerte, yo se las cuido. ¿Qué más? Martín. Ay, usted pone un punto tan difícil. Hacer aseo yo, el pastor de la iglesia. Jamás. Eso es lo que pensamos. Y de eso nos vamos a meter más en problemas. Yo les decía hace 8 días, no es mi ánimo molestarlos, pero los hermanos de la iglesia bíblica misionera, la gracia, pagan porque se les haga el aseo y ellos están en su casa descansando. Usted es el instrumento de servicio para la iglesia y de bendición. Usted es el que ve las telarañas que yo no vi cuando vine a hacer aseo. Usted es el que dice, vamos a echar un sellante más. Usted es el que dice, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo lo ha capacitado a usted, nos ha capacitado a todos. Somos instrumentos de servicio. Creo que, con todo respeto, hermana Claudia, la he visto utilizando últimamente más tinte que antes. Algunos hermanos y hermanas le han generado ciertas canas por causa de que les llaman simplemente, te toca hacer aseo. Y eso es Troya. Eso es una pelea tan impresionante. Pero son necesidades. ¿Cómo estamos hoy sentados? ¿Cómodos? ¿Cómo están las sillas? Bonitas. ¿Cómo está el piso? Bonito. ¿Quién hace eso? Claudia y Jenny son las encargadas del ministerio. Todos lo hacemos. ¿Qué más escribieron? Ese Martín es muy polémico, definitivamente. No lo vamos a dejar responder más. Otra necesidad física, a ver.
¿No? ¿No hay más? ¿O ya no quieren hablar más? Les van a pilar por allá atrás. Desempleo. Es una necesidad física. ¿Y cómo estamos trabajando para con el desempleo de los hermanos? ¿Recomendándolos? No, yo a ese hermano no lo recomiendo porque es que me ha hecho quedar tan mal. O sí, lo recomiendo. Oro por él, clamo por él, ruego por él. Lo presento allí en mi empresa. Ese servicio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen esas necesidades humanas. De tal manera, hermanos amados, que todos somos llamados al servicio. Todos. ¿Cómo se sintieron recibidos esta mañana? ¿Les dieron un dulcecito? Ah, ¿se acuerda más del dulce que... ¿Cuál es el color de la corbata que tiene el hermano? Ustedes apenas ven a Carlos, es bueno, ¿de cuál trajo hoy? Todos esos servicios, ¿ustedes piensan que no? Ese servicio que tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen esas necesidades humanas, no solamente son a nivel espiritual, sino también son a nivel material. Y usted y yo somos llamados para vivir los unos para los otros, ya lo repasamos en Efesios. El ministerio no es para obtener salario. Si usted dice, bueno, yo voy a ser pastor, pero me van a empezar a pagar, eso no es el servicio. El servicio es yo voy a ir detrás de esas ovejas, así sean como el villancico, la oveja arisca y el cordero manso. No importa. Así me paguen mal. Ahorita me dijo Camila, y papá, se le notan mal las canas. No importa. El servicio no busca una retribución económica. El servicio es la hermosa oportunidad de participar en bendecir una vida. Primero mi vida, después la de los hermanos. El servicio es esa oportunidad para ser semejantes a Cristo. El poder que tenía Pedro en Hechos de los Apóstoles es el poder que recibió del Señor Jesucristo. ¿Y a quién le da la gloria? A Cristo. No tengo plata, no tengo oro, de lo que tengo te doy. En el poder del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. De tal manera que cuando usted sirve es una oportunidad para ser semejante a Cristo. No debe cerrar sus ojos ante las necesidades. No debe usted quedarse indudablemente en silencio, aunque, y sigo siendo un poco molesto, quien reciba de ese servicio no sea agradecido. Hay dentro de nosotros hermanos puercoespín, a los cuales usted les presta un servicio y lo único que reciben de usted, de ellos, ustedes, el chuzoncito así. Ay, pero sándwich con pan, y yo estoy a dieta. Y la hermana se mató por hacer 30 sándwiches para que las hermanas disfrutaran con cafecito a las 9 de la mañana y llegaron a criticarle el sándwich. A eso se refiere en cuanto a que el servicio va no solamente a bendecir a los hermanos, sino también el servicio va a ponerlo en prueba a usted. ¿Hicieron aseo? Porque el olorcito sí está, pero difícil. Y la hermana restriegue y restriegue y restriegue y restriegue y restriegue. Esa corbata del pastor, la primera que me la critica es mi esposa. Hermanos amados, dentro de la iglesia vamos no a recibir siempre alabanza. Vamos a recibir de esos hermanos puercoespín una chuzadita. Pero nos dice Pablo, nada hagamos por contienda o por vanagloria. ¿Por qué trajeron ayer ese refrigerio tan delicioso en las damas? Para que digan, ay, esa hermana sí da rico refrigerio, en cambio la otra no da sino agua raspada. No, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Cuando yo suplo las necesidades humanas, me dice Pablo, con toda humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esa es la manera como usted provee para una necesidad. Es la manera como usted suple una necesidad. Es la manera como el Señor le está mostrando que supla esa necesidad. En caballeros sucede también.
Y en Caballeros nos dan nuestro platado de arepa con carne, con queso y una rodaja de mortadela deliciosa. Entonces el hermano Edwin dice, los invito a mi casa en un mes. ¿Y sabe qué le decimos? Pero mire el refrigerio que dieron. Si eso lo dio un discípulo, ¿qué no irá a dar el pastor? Si hoy nos toca tomar tinto, amén. Porque no falta el hermano, la hermana puercoespín que dice, solamente en esta iglesia dan tinto. ¿Por qué no dan aromática? Amén, hermana. Si pudiera le decía, toda esa palabra. Amén, hermano. Traiga el termo, traiga la aromática, traiga el azúcar y aquí se la preparamos. No vamos a recibir siempre una respuesta grata a todo. Piensa en esto. Si el pastor se mata por luchar con ese pasaje de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo por la gracia de Dios está aquí enfrente y la iglesia no viene, ¿qué debe hacer el pastor? Predicar a quien venga. Ahí es donde hay que traer a los cojos, a los tullidos, a los feos y obligarlos a entrar, porque si la iglesia no desea. Delante de los ojos de Dios ustedes son hermosos. Hermanos amados, el único interés es que el Señor sea glorificado. Hay hermanos que tienen un espíritu sensible y en el momento de ser servidos no miran sino la paja en el ojo ajeno con relación a ese servicio. En el almuerzo me sirvieron poquito, o en el almuerzo me sirvieron mucho, o en el almuerzo no me atendieron de primeras, o en el almuerzo me atendieron de primeras pero yo quería de último. Realmente no es esa la actitud. Tenemos que cambiar ese espíritu de ser unos puercoespín. Ay, es que me dan dulces a la entrada y yo lo que quiero es chocolatinas. No, pero ¿sabe qué utiliza todo eso, hermanos amados? Dios utiliza todo eso para trabajar en nuestro carácter. ¿Ustedes no creen que Dios está trabajando en el carácter de Claudia, de Jenny, en el carácter de Charles y en el carácter de Yasmín? Hermano, le toca la cena. ¿Qué? Amén, hermano, Señor le bendiga. Suena muy risible, pero es la respuesta suya y la respuesta mía. Dijo Francisco, ¿quién va a estar con nosotros en ligas? Y se amarraron las manos y empezaron a decir, no. A eso es a lo que nos llama el Señor a servir. El servicio cristiano debe indudablemente satisfacer esas necesidades humanas a través de canales de gracia. Si ustedes leen Malaquías capítulo 1, ¿sabe qué decía el sacerdote, el sumo sacerdote? ¿Sabe qué decían los que estaban en el templo? Servir a Dios y sacrificar para Él es un fastidio. Eso decían. Lean Malaquías en un ratico libre que tengan después de la novela y se van a dar cuenta cómo para los hombres estar delante de Dios era un fastidio. Ruego al Señor porque así no sea para ustedes y para conmigo. Es cierto que en ocasiones las facturas no se van a pagar con ayuno y oración, pero indudablemente podemos participar. Antes, Pedro, en Hechos de los Apóstoles, antes en los evangelios ustedes no veían a un Pedro diciendo, de lo que tengo te doy. No sé si se acuerdan, pero Pedro antes dijo, Señor, hemos dejado todo. ¿Qué nos vas a dar? ¿Lo recuerdan? Y sí, Pedro dejó una empresa, dejó embarcaciones, dejó empleados, dejó todo esto. Y Pedro decía, Señor, lo hemos dejado todo. ¿Qué nos corresponde para nosotros? Esa no es la actitud del servicio. Esa no es la forma como yo sirvo, esperando retribución o viendo que voy a recibir a cambio. No, ahora aquí en Hechos de los Apóstoles vemos a un Pedro más maduro. De lo que tengo, te doy. Y Pedro se vio en bancarrota y dijo, bueno, es para ustedes la gracia de Dios.
Debemos estar dispuestos, hermanos amados, a ser canales de los recursos de Dios. Otro que quiera leer la pregunta número 3. Bueno, Francisco.